12 de junio. San Pedro del Monte Athos, siglo VIII. Muchos años antes de que se comenzara a construir el primero de varios famosos monasterios del Monte Athos en Macedonia, ya vivía en sus faldas un santo llamado Pedro. Se dice que él fue el primer ermitaño cristiano que se instaló en aquella región, pero nada se sabe sobre su verdadera historia. Después de su muerte, sus reliquias fueron llevadas al monasterio de San Clemente y en el siglo X se trasladaron a Tracia, donde se propagó mucho su culto. En su juventud, Pedro tomó las armas contra los sarracenos y tras pocas batallas fue capturado y encarcelado. Pero San Nicolás y San Simeón, a quienes apeló a su infortunio, acudieron en persona a ayudarle. Simeón le abrió las rejas de la prisión y Nicolás le condujo fuera de ellas hasta dejarle a salvo. Una vez libre, Pedro fue a Roma, donde volvió a encontrarse con San Nicolás, quien le presentó al Papa. El pontífice, impresionado sin duda por tan alta recomendación, le impuso a Pedro el hábito de monje. Este se embarcó inmediatamente en una nave que tenía como destino la costa de Asia Menor. Apenas había comenzado la navegación, Nuestra Señora se le apareció a Pedro para manifestarle su deseo de que pasase el resto de su vida como ermitaño en el monte Athos. Por consiguiente, cuando dejaron atrás las costas cretas, el capitán desembarcó al fraile lo más cerca posible de su objetivo, y desde entonces se entregó a la vida de penitencia en las faldas del monte. Además de soportar innumerables penurias, tuvo que hacer frente a los ataques del diablo. Primero fue atacado por legiones de demonios que se burlaban de él, le disparaban flechas y le arrojaban piedras. El ermitaño consiguió vencer a la horda maligna con el poder de la oración. Más adelante, los espíritus infernales tomaron de forma de serpientes que perseguían a Pedro y le llenaban de horror. Pero él insistió con sus oraciones, todavía más fervorosas, y las serpientes desaparecieron. Después, Satanás se apareció en la figura de uno de los antiguos criados de Pedro que solo había acudido para rogarle, con una insistencia irritante, que volviese al mundo donde todos sus amigos lo extrañaban y donde podía hacer más bien por el prójimo que en la soledad de su retiro. ¿Acaso por aquellas súplicas y profundamente perturbado, Pedro imploró el auxilio de la Virgen María, quien se hizo presente y obligó al tentador a mostrarse con su verdadera forma ante el ermitaño, y luego lo hizo desaparecer, pero no para siempre, porque el maligno volvió transformado en un ángel de luz. En aquella ocasión, a Pedro le bastó su humildad para vencer al espíritu del mal. El supuesto ángel le aconsejaba a retornarse al mundo, pero el ermitaño insistía que él no era digno de acercarse a los demás hombres, y mucho menos podía esperar que le visitase un espíritu celestial. En consecuencia, se negó rotundamente a escuchar los consejos de su sobrenatural visitante. Ya había vivido durante 50 años en el monte Athos, sin ver criatura humana alguna. Cuando un cazador le descubrió por casualidad, el ermitaño relató su historia con lujo y de detalle, y a pesar de que el cazador, edificado, rogaba que le dejase permanecer ahí, Pedro insistió en que volviese a su país y que un año más tarde le visitara de nuevo. 12 meses después, el cazador, acompañado con un amigo, acudió a la cita, pero solo encontró el cadáver de Pedro. Esta es la vida de San Pedro del Monte Athos, siglo VIII, 12 de junio.